Saludos a todos. Hoy en Cápsula de Historia vengo a hablar sobre las ordenanzas del noroeste de 1787. Así que quédate ahí para que aprendas un poco más de historia. Este es Samuel Rosario y este video es para todo boricua que le gusta chinchorreo, las alcapurrias, las playas y el volar para Orlando, Florida. Sin más preámbulo, empecemos. Cuando termine mis palabras, la bandera del pueblo de Puerto Rico. La voy a izar al fundarse el Estado Libre en voluntaria asociación de ciudadanía y de afecto. Lo que sucede es que hay una enajenación histórica en Puerto Rico, donde nunca se ha hecho una relación verdaderamente real de la historia contra España, Estados Unidos y Puerto Rico. Periodista llamado Salvador Brau, y Salvador Brau cambió completamente la historia de Puerto Rico. Yo pienso que el sistema educativo de Puerto Rico está manipulado. Está manipulado de cierta manera en donde se nos quiere enseñar lo que el sistema quiere, no la verdadera historia de Puerto Rico. Sencillamente que casi el 80% de la población de este país tenía y tiene sus orígenes en distintas partes de España. Cuando Juan Ponce León pone su asentamiento en Puerto Rico, se toma de mujer a una indígena y nacen esos primeros puertorriqueños mestizos. Ahí podemos decir que ese preciso momento es donde nace el gentilicio de los puertorriqueños. Desde que la isla adquirió el nombre de Puerto Rico, podíamos decir que fue la epigénesis del fenómeno ese de llamarnos puertorriqueños. Así que la descendencia de nosotros es un crisol de razas que tiene que ver con las razas europeas. Pero dentro de los españoles hubo múltiples razas que vinieron aquí. Mi punto de vista de que el puertorriqueño no conoce sus raíces porque no conoce su historia, su verdadera historia, no la que está en los libros, porque la que está en los libros está manipulada. Y ya en ciertos círculos en España empiezan a reconocernos como los españoles perdidos o los españoles secuestrados de 1898. Y volvemos a los estudios de Puerto Rico Provincia TV. Gracias por sintonizarnos y por estar mirando.
hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque es un tema que envuelve a Puerto Rico y envuelve la situación política por lo cual se encuentra ahora mismo Puerto Rico y el por qué Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. El tema es sobre las ordenanzas del noroeste de 1787. ¿Qué es eso? ¿Y por qué tiene que ver con Puerto Rico y todo eso? Vamos a utilizar de referencia dos referencias bibliográficas muy importantes. Vamos primero a usar la de José Trías Monge, que es Historia Constitucional de Puerto Rico, que lo ven aquí. Y vamos a utilizar también las intenciones legislativas. Esto no es un libro. Esto es copia de las secciones de los congresos del Congreso de Estados Unidos. Si lo ven aquí, esto es copia. Cada vez que el Congreso de los Estados Unidos se reúne y hacen unas secciones, todo eso se graba y se imprime. Esta copia se llama United States Code, Congressional Service. El Congreso número 81, segunda sección del 1950. Este Congreso fue, volumen 2, este Congreso fue para la creación de la ley 81-600. Esa ley fue la ley que le dio luz verde para la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Y qué tiene que ver esto con la ordenanza del noroeste? Más adelante les voy a enseñar. Vamos primero a empezar con el libro de Trías Monge. ¿Qué es lo que él dice? Él habla específicamente, déjame buscar aquí, en el capítulo sistema de gobierno, en el capítulo 11. El sistema de gobierno territorial norteamericano. Déjame ponerme los espejuelos. El sistema de gobierno territorial norteamericano. Y empiezo a hablarle de esto. La ordenanza noroeste, aprobada el 13 de julio de 1787 por el viejo Congreso de los Artículos de Confederación, sentó las bases principales para el gobierno de los territorios estadounidenses. Y él hace referencia aquí al 13, que es Estatuto Ad El 51. Él hace referencia. Las ordenanzas dirigía a proveer un sistema de gobierno para el territorio al noroeste del río Ohio, del que más tarde se forman los estados de Ohio, Indiana, Illinois y Michigan. Proveía para un gobernador nombrado por el propio Congreso, cuyo término sería de 3 años, pero sujeto a destitución por el Congreso. Esto de la ordenanza, esto me explicó a mí un jurista, tiene que ver en una época, 1787, estaba naciendo Estados Unidos, estaban naciendo esos territorios que no estaban ocupados, que todavía estaban salvajes. A veces entre un estado que ya estaba formado y otro, habían territorios no ocupados que esos dos estados se disputaban. Decían, no, este territorio es de aquí de Ohio, el otro es de otro. Entonces, para evitar esas disputas, el Congreso de los Estados Unidos creó esa ordenanza, que ellos se encargaban de esos territorios y después los convertían en el Estado de la Unión, para evitar esa disputa. Porque una vez se independizó Estados Unidos, las 13 colonias dejaron de ser colonias y ya era un estado de la Unión. Entonces siguieron expandiéndose hacia el oeste y se siguieron creando más estados. Pero como no habían ocupado todavía en esa época todos los territorios de lo que hoy compone Estados Unidos, habían territorios pues que para esa época era parte de Francia o de España o eran territorios salvajes. Entonces pues habían unos reclamos, entonces para evitar esos problemas crearon eso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Puerto Rico? Pues esta ordenanza decía que esos territorios los cogía el Congreso y más tarde los convertía en estado. ¿Qué pasa? Con Puerto Rico eso no se aplicó. Y vamos a ver ahora en
está en las intenciones legislativas que le expliqué, el por qué en Puerto Rico no se aplicó. Pero antes de eso, vamos a unos anuncios que me está diciendo el productor aquí sobre el de otro canal que tenemos. Vamos a unos anuncios ahora y volvemos rápido. Y regresamos a los estudios de Puerto Rico Provincia TV. Estábamos hablando sobre la ordenanza del noroeste de 1787, que el por qué no aplicó a Puerto Rico, que siendo un territorio igual que los demás territorios de la nación. Eso lo explica muy bien aquí en las intenciones legislativas que le enseñé del 1950, el Congreso número 81, segunda sección. Vamos a leer, está en inglés, pero se lo voy a traducir en español. Esto compone, Dios mío, es que bien, es mucho. Voy por la página 2681. Esto tiene casi 3000 páginas. La creación de la ley 600, todo lo que hablaron y todo lo que discutieron en ese año para la creación de esa ley que le daba permiso a Puerto Rico para crear Estado Libre Asociado, se discutió y hoy en día está impreso y compone casi 3000 páginas o hasta más. Aquí yo solamente tengo parte de esas intenciones, lo más importante que nos interesa saber. Vamos a hablar aquí que ellos hablan de eso, la explicación, el por qué a Puerto Rico no le van a dar la estadidad, y mencionan las ordenanzas del noroeste de 1787. En la página 2683, en el segundo párrafo, están hablando, y está en inglés, se lo voy a traducir en español. Dice: los Estados Unidos nunca ha hecho una promesa a la gente de Puerto Rico o España, de los que adquirieron, que Puerto Rico eventualmente sería admitido dentro de la Unión. Eso lo dicen aquí. El compromiso respecto a Puerto Rico y hay otras áreas cedidas por España bajo el Tratado de París difiere considerablemente de los compromisos hechos respecto a las adquisiciones previas, a las áreas previas, tierra y constituidas como territorio. Nuestra práctica relacionada es vista brevemente y enseña las diferencias. Entonces más adelante dice que explica sobre las ordenanzas en ese mismo párrafo y dice, y no voy a leer porque es mucha cantidad, para una cápsula de historia que estoy enseñando es mucha cantidad, esto se echaría días para explicar. Dice, durante 1781 a 1802, los originales 13 estados cedidos al gobierno federal, que eran las 13 colonias, ciertamente tierras alcanzaron tan lejos como al oeste, como al Mississippi y hacia el norte y al sur del río Ohio. Y sigue explicando. Entonces, más abajo dice, y estos territorios fueron incorporados dentro de la Unión. Estamos hablando de los territorios estos que hoy en día son estados Ohio, Mississippi y todo eso. Más abajo, al terminar ese párrafo, dice, la promesa de una estadidad futura, una vez se llenen las ciertas condiciones, fue incluido en la legislación orgánica por otros territorios contingentes a los Estados Unidos, tales como el suroeste, los territorios del suroeste, los territorios de New Orleans, lo cual se asentaron, se set up, dice, en las tierras adquiridas de la compra de Luisiana, y así por el estilo, a estas áreas de la Constitución y las leyes de los Estados Unidos que fueron extendidas e incorporadas dentro de la Unión. O sea, todos esos territorios que fueron adquiridos después que se independizó las 13 colonias, fueron adquiriendo más territorio. Entonces más adelante sigue explicando, porque esta explicación es una explicación histórica, dice sobre Puerto Rico.
Dice, nosotros no hemos dado ni expresado una promesa de incorporar o de estadidad a la gente de esos, dice, any of the other non-self-governing territory, no, que no se gobiernan a sí mismos, de esos territorios que no se gobiernan a sí mismos, bajo nuestra jurisdicción. Y sigue, Puerto Rico no ha sido incorporado. Puerto Rico es un territorio no incorporado. La Constitución nunca ha extendido a Puerto Rico, nunca se la ha extendido. Por lo tanto, el reclamo de la estadidad para el territorio, para la tierra principal, dice mainland territory, que viene siendo Estados Unidos, es Alaska y Hawái, que sí lo tienen. O sea, a Hawái y Alaska le extendieron esa promesa, pero a Puerto Rico no. Entonces hay otra parte que dice a esos territorios que hablan de lo mismo, que es en la página 2682. Estoy brincando y solamente estoy hablando subrayado, como le dije, es bien intenso, son casi 3000 páginas. Y yo no voy a leer 3000 páginas aquí, ustedes se me van a aburrir. O sea, dice, en el último párrafo de esta página 2682 dice, es importante que la naturaleza y el scope, general scope, o sea, el enfoque general de la S.3336, ese es el Senado 3336. Cuando ustedes vean una S bajo un bill, ese es Senado, que es la ley que el Senado aprobó, que es esta ley de la ley 600. Ha hecho absolutamente clear, limpio, o sea, claro. Está diciendo que es importante que sepa que el enfoque de esta ley, la S3336, ha sido absolutamente clara. Este bill, bajo la consideración que no habrá chance para Puerto Rico, dice, no change Puerto Rico fundamental political, social, economic relationship to the United States. Que no habrá cambios para los fundamentos políticos, sociales, económicos en relación con los Estados Unidos. Te está diciendo que en ese momento Puerto Rico era una colonia y sigue siendo una colonia, que bajo esta ley no significa que va a haber un cambio político. Simplemente le van a dejar que Puerto Rico se gobierne como a un estilo republicano, pero va a seguir teniendo la misma relación con los Estados Unidos que siempre ha tenido desde el Tratado de París, que es una región colonial. Aunque Puerto Rico tenga un gobierno con Senado y Constitución gobernante, seguirá bajo la soberanía del Congreso de Estados Unidos. Eso es lo que te está diciendo esto aquí. Y sigue leyendo. Esa sección del Acta Orgánica de Puerto Rico, perteneciente a lo político, social, económico, relación con los Estados Unidos y Puerto Rico, concerniente a tales modo que es aplicable a las leyes de Estados Unidos, al custom, que aduana, viene Internal Revenue y la jurisdicción federal de Puerto Rico. Más adelante dice, a ver si se lo encuentro aquí, o creo que yo se lo leí completamente, vamos a ver, que dice que los territorios que fueron cedidos no van para la estadidad, no van para ninguna. Mira, yo se lo acababa de leer y se lo voy a acabar de leer. Y dice, el hecho que nuestro compromiso respecto a Puerto Rico y a otras áreas cedidas por España bajo el Tratado de París difiere considerablemente de los compromisos hechos respecto a las áreas previamente adquiridas y las tierras constituidas de terrición. Nuestra práctica es relacionada a lo visto brevemente enseñado, que ve las diferencias. Lo que te están diciendo con esto es, se lo vamos a resumir,
es que la ordenanza del noroeste de 1787, todo lo que sucedió de esos territorios adquiridos era para acabar de definir la nación norteamericana, pero que los territorios cedidos por España, ¿ok?, no aplicaba a eso. ¿Quiénes eran? Cuba y Puerto Rico. Sin embargo, cuando hubo la invasión, muchos en Puerto Rico y en Cuba creyeron que íbamos a ir para una estadidad. Y aquí en esta ley te está explicando que no te vistas, que no va. Esta ley fue creada para engañar a la Unión, a la ONU. La ONU le estaba pidiendo la libre determinación a Puerto Rico, a todas esas colonias, a todos esos países que tenían colonias, tenían que dejar que ellos se autodeterminaran. Pero Estados Unidos no nos quería soltar, entonces soltó esta ley. Esta ley lo que hace básicamente es engañar a la ONU por ese tiempo, porque después la ONU se dio cuenta, y engañar al pueblo de Puerto Rico, dejando que tuviera un gobierno tipo republicano y que hicieran su propia constitución, una constitución sin soberanía. Mira para allá. Pero que la misma relación política, económica y social iba a seguir, no iba a cambiar. Eso se lo reí yo ahí. Esa misma condición desde de 1898 hasta el presente iba a continuar. Así que me están haciendo, vámonos a unos anuncios y regresamos enseguida. Y volvemos a los estudios de Puerto Rico Provincia TV. Estábamos hablando de la ordenanza y la ley, esta ley del ley 81/600, que es que le está dando el poder a Puerto Rico para crear su propia constitución, su propio gobierno tipo republicano, pero que la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos iba a seguir la misma. ¿Y cuál relación es esa? Una relación colonial. Iba a seguir bajo los mandatos del Acta Jones, la ley Ford, que todo eso. Se cambiaron algunos artículos de esas leyes y se creó lo que hoy en día se conoce las relaciones federales. Las relaciones federales son la mezcla del Acta Jones con algo de la ley Ford, que le quitaron esto y le pusieron otro y crearon eso. Más nada. Pero el estatus colonial sigue siendo el mismo, pero no es parte de. Básicamente esto es el tema de hoy, la cápsula de historia de hoy. Decirte a ti que esta ley fue realmente un tipo de engaño que hizo Estados Unidos para poder engañar a la ONU, diciendo que le estaba dando autonomía y libertad al pueblo de Puerto Rico, a la autodeterminación. Y no fue así. O sea, Puerto Rico siguió siendo colonia. Puerto Rico siguió siendo dominado en su mercado local, la aduana, la ley de cabotaje, todo eso. Todo eso lo sigue dominando el Congreso de los Estados Unidos, no Puerto Rico. Y eso es básicamente el tema de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido cualquier cosa, cualquier pregunta, déjamelo en los comentarios abajo. Así que pórtense bien y nos vemos en otra cápsula de historia. Dios los bendiga.